Los lunes, enamorados del buen cine con José Luis García. Marnie es neurótica, frígida, cleptómana. Y entre las aves de rapiña predomina el sexo femenino. Irresistible. Negro. Blanco. Rojo. ¿Qué secreto se oculta en su pasado? Tippi Hedren y Sean Connery en una película de Alfred Hitchcock. Marnie la ladrona. A continuación, qué grande es el cine. Bienvenidos al programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Además, hoy es un día de fiesta porque hoy tenemos a Hitchcock. Sin que sea nada protocolario ni ningún tipo de homenaje, yo creo que este año nosotros estamos dedicándole un buen tributo al maestro Hitchcock. Cuando yo era niño se decía el mago del suspense. Bueno, el mago del suspense y de muchas más cosas. Ya hemos puesto a principios de este año Rebeca, que es probablemente su primera obra maestra. Ponemos ahora Marnie la ladrona, que es la película que vamos a ver hoy, Marnie, y dentro de un par de meses o así yo calculo que vamos a poder ver La ventana indiscreta y También sospecha, y en fin, si esto se une a que ya hemos visto Psicosis y Encadenados, está claro que junto con John Ford es uno de los cineastas preferidos por nosotros. Marnie la ladrona es una película del año 64, corresponde a un momento de madurez extraordinaria, de una creatividad asombrosa del maestro, y bueno, empieza la película y uno cree que está viendo el Hitchcock de siempre, porque por ahí está Edith Heath, está el montador de toda su vida, George Tomasini, fantástico, por cierto, la música de Bernard Herrmann, los colores de Hitchcock, que son unos colores especiales, sobre todo esos rojos, pero estamos viendo probablemente su película más personal. Mucho más que Vértigo, mucho más que otras películas. Yo creo que todo el mundo de Obsesiones salen danzando. Es curioso porque hace un año el Museo de Arte Moderno de Nueva York dio un homenaje a Hitchcock en el centenario. Por toda una serie de salas había monitores y en casi todos los monitores la película que se ponía con mayor frecuencia era Marnie. Esto quiere decir que no estaban equivocados un puñado de críticos españoles que allá por el 64, 65... una gran mayoría de ellos viene y ha venido a este programa, apostaron por esta película en contra de la crítica norteamericana, que me parece que salvo el New York Times, dijeron que el maestro estaba viejo y algo peor, fuera del tiempo, fuera de temporada, y que había hecho una película que no tenía ningún sentido, que era una película como de los años 40 coloreada. Evidentemente eso no se pensó en España, ni en Francia, ni en Inglaterra, y hoy podemos decir sin ninguna duda que Hitchcock con Marnie hizo una de sus grandes obras maestras. Y nada más, también decir que Hitchcock hoy en día, cuando se le veía en el MoMA, tenía la sensación uno de que no solo era un cineasta, sino que era un creador del siglo XX. Y allí estaba con Monet, dándose la mano con Van Gogh, con Pollock, y ahí estaba Hitchcock, uno de los grandes genios, sin ninguna duda, de la cultura del siglo XX. Miguel María, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Pues tú ya, yo creo que te alcanzó, que es una cosa muy difícil de creer, pero yo creo que nosotros veíamos el estreno de Marnie cuando se estrenaba. Veíamos el estreno, sí. Eso, es una película un poco antigua. Claro, es del año 64, pero ya nosotros estábamos por allí en los cines viéndolo. Sí, sí, y estábamos protestando cuando cortaron en medio del estreno, abreviaron la película para que cupiera mejor en el horario. Nuestro amigo Miguel Rubio me parece que iba con champán, ¿no? A ver Marnie. Alguna de las veces. Alguna de las veces. Porque yo creo que además las vimos muchísimas veces. Yo recuerdo que en el periodo, entonces había las cadenas, iba pasando, en el estreno no la vi más que 2 o 3 veces, porque además la cortaron, pero cuando empezó a pasar por el circuito de reestreno que íbamos siguiendo los cines, el Argüelles y tal, en el periodo, digamos, de estreno, yo creo que la vi 19 veces o algo por el estilo, o sea que eran esas películas que nos las aprendíamos de memoria, bueno, no había vídeos y esas cosas. Y bueno, yo creo que es una película que quizás sea la última película plenamente hitchcockiana, en la que conservó a todo su equipo habitual
de los últimos años, de ese periodo de madurez creativa que tiene, yo creo que empezando a partir de La ventana indiscreta, tiene prácticamente una sucesión de obras maestras absolutamente increíbles, de las cuales yo creo que Marnie es quizá la menos reputada y es, para mi gusto, una de las mejores y de las más maduras. Yo creo que es una película que debería verse como pareja de Vértigo, es como el complemento de Vértigo en algún sentido, y es una película que probablemente tiene menos el carácter mítico y el carácter misterioso de Vértigo, y probablemente es una película mucho más realista y, como has dicho antes, mucho más personal. Pero la obsesión que sentía Hitchcock por Tippi Hedren está patente en la película, incluso en aspectos que llevan a veces al maltrato de la actriz. Es una cosa curiosa en esta película, es que hay momentos en que está enormemente atractiva y otros en que está horrorosa, y hay una especie de planteamiento que se ha discutido mucho sobre si el personaje que interpreta Sean Connery, que ahora todo el mundo considera un gran actor, pero que en aquella época nadie daba un céntimo por su valía como actor y que salía de hacer de James Bond y al que nadie tomaba en serio, es un personaje que algunos han considerado que era un morboso y un perverso y un cruel, y algunos otros pensamos todo lo contrario, que es un personaje auténticamente enamorado y que tiene una energía y una fuerza que no tiene, por ejemplo, el personaje de Scotty, interpretado por James Stewart en Vértigo, y que por eso consigue de alguna manera, aunque todo queda al final, como es habitual en Hitchcock, en suspenso, salvar a Marnie de la situación que tiene. Al hablar de salvarla de una situación, entramos en uno de los puntos polémicos de la película. A la película se le reprocharon fundamentalmente tres cosas. Yo creo que nada más empezar la película, los espectadores verán que la primera acusación carece de fundamento, porque se le acusó de que había perdido fuerza narrativa. Yo he visto pocos inicios de una película que tengan la fuerza, la economía de entrar y la capacidad de meterle a uno en la película y fascinarle desde ese momento hasta el último, como Marnie. Incluso diría que quizá el mejor inicio de una película de Hitchcock, quitando los títulos de crédito, que son en este caso meras tarjetas de presentación, probablemente sea el de Marnie, y es un ejemplo de que no había perdido sus facultades. La segunda crítica que se le hizo era que era descuidado en el uso de transparencias y algunos efectos, forillos y demás. Yo creo que se pueden justificar todos estos efectos y que además tienen un encanto pictórico muy concreto y que responden además a mecanismos de lenguaje para dar ciertas pistas a los espectadores, pero quizás sea un tema que convenga que tratemos después. Evidentemente llaman mucho la atención, y el hecho de que llamen la atención creo que no puede ser casual, sino que es decididamente deliberado. Lo notarán ahora mucho porque con los efectos especiales actuales hay unas transparencias que llaman, pero vamos, la atención de una manera patente, y además suele venir después de esas un fondo de decorado absolutamente pintado y clarísimamente pintado, como si te hubieran metido un cuadro en el fondo del decorado. Y la tercera es la naturaleza melodramática de la película, que es una película en la que los policías solamente salen al principio y ya desaparecen. No tiene nada de una película policíaca y se desvía todo a lo que en el fondo es una historia de amor. Yo creo que es uno de los elementos que hacen la película más personal, porque creo que a Hitchcock lo que le interesaba fundamentalmente era contar historias de amor y historias de parejas, que envolvía, porque fue el género con el que consiguió tener éxito en intrigas a veces policíacas. En la etapa final de su carrera yo creo que se fue despojando de esos elementos y que se atrevió a contar de una manera más directa historias realmente de amor y con muy poco acompañamiento policíaco. El suspense en esta película, que como en todas está presente, es un suspense fundamentalmente, diría yo, de los sentimientos y de las relaciones sumamente complicadas entre dos personajes. Y bueno, como hay materia suficiente, porque esta es de esas películas, como ocurre con las mejores de Hitchcock, que nunca se agotan, que uno las puede ver descubriendo todavía cosas, y que sobre todo sigue habiendo elementos de ambigüedad sobre los que podríamos discutir hasta el fin de los tiempos, pues creo que conviene no decir ni una palabra más en este instante
y dejar paso a los demás. Muy bien, Javier Riollo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esto que acaba de decir ahora Miguel de que no se agota nunca también le emparenta con Buñuel, ¿no? Mucho. Tiene mucho que ver, las películas de Buñuel no se agotan tampoco. Mucho que ver, además se emparentan por muchas razones, por muchas cosas. Primero por su catolicismo. No solo el ser católico, sino haber ido los dos a los jesuitas. En el caso de Hitchcock era todavía más raro. En el caso de Buñuel quizás de una manera más natural, era español, pues bueno, camino lógico de educación. Pero no deja de tener las mismas obsesiones uno y otro con respecto a lo que es la relación erótica, con la necesidad de pecado. Existe en muchas películas de Hitchcock la necesidad de pecado. Hay una dificultad en completar el amor físico, algo que pertenece también al mundo de Buñuel. Y lo hay en Hitchcock, y lo hay especialmente en Marnie. Marnie, como decía Miguel, de verdad es una película de amor sí, pero de amor patológico, de amor enfermizo, de fetichismo, algo tan propio también del mundo de Buñuel. Se diferencian quizá en la estética, ¿no? Buñuel nunca tuvo esa depuración estética o no llegó a tenerla, como vemos en la película de Hitchcock, en Marnie sobre todo. Marnie no me extraña nada que tú digas que estaba en el museo, porque tiene, además de sus valores como película, tiene unos valores estéticos, tiene un tratamiento del color, a pesar de que vemos que es un decorado descaradamente, a pesar de eso que puede parecer ahora, pues qué mal truco, no. Estaba todo tan preciso, desde la calle de Baltimore hasta las carreras de caballos, hasta lo que se quiera. Y sí se parece mucho en sus obsesiones y cómo cuentan esas obsesiones. Pero incluso, si uno gira un poco más y mira un poco con lupa, Sean Connery es entomólogo. Una de las pasiones de Buñuel eran los insectos y la entomología, que están también en sus películas. Madre, la madre es coja. Ella es virgen, algo muy propio del cine de Buñuel. Yo sí que he encontrado, yo incluso creo que sería muy interesante ponerle esa niña junto, pequeñita que sale, que tiene lo suyo. Esa niña pequeñita, esa niña perversa, inquietante, pequeñita. Hacer lo agobiante como suave, que pase suave. Esa apariencia de melodrama donde nada es demasiado dramático y sin embargo hay una tensión contenida en toda la película, sí que tiene muchos paralelismos. El propio Hitchcock lo reconoció en una reunión famosa en Hollywood, cuando le hacen un homenaje en casa de Cukor. Le recordaba Tristana, porque le gustaba mucho La pierna cortada, pero seguramente había visto muy bien en muchas películas de Buñuel. Yo cuando me acuerdo de Vértigo, La escena del campanario, uno se acuerda también del campanario de él, que le había hecho Buñuel 4 o 5 años antes. Yo creo que sí hay vidas paralelas, las dos muy interesantes. Incluso de Tristana. Incluso de Tristana, por supuesto. Uno también. O de ese oscuro objeto de deseo, que nunca puede llegar a hacer el amor. Claro. Como aquí, que tiene que esperar. Sí, vamos a tener un buen coloquio cuando veamos a la Marnie. Señor Porto, don Juan Antonio Porto, ¿qué tal estás? Muy bien, muy contento. Maestro Porto, dime una cosa, tú que además eres guionista y maestro de guionistas. ¿Por qué crees que echa Evan Hunter, que era un guionista maravilloso, a Hitchcock, después de hacerle trabajar un año y coge una chica casi nueva? Hombre, una chica que había escrito La primavera de Miss Brody, que era una película, una de las grandes películas inglesas, pero él buscaba otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que Evan Hunter se quedó alucinado, digamos, de cómo quería llegar al fondo del morbo. Es decir, probablemente esta es la película de Hitchcock que mejor explica a Hitchcock. Es Hitchcock en el diván del psicoanalista y ahí están todas sus obsesiones, quizá porque ya este es el último tranvía. Es decir, con los años, también habla Buñuel de eso mismo, dice, con los años el sexo desaparece. Y Hitchcock hace peores películas, claro, porque ya no está en contradicción consigo mismo. ¿Sí? Bueno, a mí me parece una película inagotable, ¿sí? Me gusta muchísimo, creo que tiene unas imágenes inolvidables, como siempre en Hitchcock. No me gusta que se llame Marnie la ladrona, me gustaría más que se hubiera llamado solo Marnie, nombre de mujer, porque con el plano primero de la película sabes que es ladrona. Es decir, una señora de espaldas que es ladrona, que va con peluca, que lleva la pasta en ese bolso amarillo, con esas líneas de fugas disparadas de la marquesina de la estación, que parece un paisaje sonambúlico, a mí parece absolutamente maravillosa, ¿no? Y creo que tiene un arranque de una economía narrativa que zambulle al espectador en la historia, como muy pocas veces hemos visto en el cine, ¿no? Como es cuando ya en el hotel abren las maletas y la ropa, y esa cámara de mirada casi táctil entre la ropa, con un morbo y un fetichismo tremendo, ¿no? Después esos pequeños detalles de absoluto genio que parecen tan elementales, pero que son el producto de una gran reflexión. Cuando va a cambiar de personalidad la nueva documentación de la polvera.
debajo del espejo. La polvera tiene polvos para embellecerse, es decir, para enmascararse. Es decir, qué bien relacionado está que la guarde ahí, ¿no? Bueno, me parece una película estupenda. Se hablaba que los policías desaparecen. Los policías desaparecen para que actúe el gran policía, que es él. Lo que pasa que, digamos, es el detective del interior de esa mujer a la que ama. Yo creo que porque es ladrona, es decir, el primer gran atractivo que le ofrece cuando está en la oficina de Strutt es descubrir que es ladrona. Si no fuera ladrona, seguramente este hombre, pues don Juan, viudo, rico, no hubiera reparado en ella. Es decir, ese morbo, ¿no? Bueno, me parece una película eso, de una riqueza extraordinaria, con unas imágenes bellísimas, en la cual, curiosamente, a mí, al contrario que Hitchcock, no me apasiona Tippi Hedren. Yo creo que es lo peor de la película. Yo creo que tenía que tener los ojos azules, esa mirada desvaída que tienen los que tienen los ojos azules. Por cierto, dice un criminalista norteamericano, Pearson, no todos los hombres de ojos azules son criminales sexuales, pero todos los criminales sexuales tienen los ojos azules. Es decir, hay una mitología sobre los ojos azules, y los ojos de Tippi no me acaban de... Aunque creo que está muy bien y se mueve muy bien, y bueno, y además sufre que cada plano que le haga el maestro sea una declaración de amor morboso, y contradictorio, porque al mismo tiempo es el amor del que no quiere que se pueda concretar, porque si se concreta tiene el riesgo de acabarse, o el riesgo del fracaso. Si no se concreta, el fracaso pues es una hipótesis, ¿no? Bueno, me parece muy rica, me parece que me lo he pasado muy bien volviéndola a ver por vez enésima. Y que además, vamos a ver otra vez. Y que además es muy hitchcockiana, de imágenes, de música, como es Bernard Herrmann, que la música de aquellos tiempos, sí, que no ha vuelto, es decir... que no ha vuelto, pero además es una música bacteriana. Sí, sí, tiene mucho que ver con... y lírica, y además subraya lo enfermizo del asunto, muy bien, ¿no? En cuanto, digamos, a los decorados, me gustaría sí decir que bueno, que efectivamente pues resultan falsos, pero forman parte, yo creo que, de lo onírico. Es decir, lo onírico debe ser así. Esta es una película como soñada, ¿eh? Y bueno, sí me gustaría decir que además, bueno, esa ciudad es Baltimore, que no es una ciudad cualquiera. En Baltimore muere a consecuencia de un ataque de delirium tremens Edgar Allan Poe, que sin la menor duda era uno de los maestros de Hitchcock, ¿no? Y de tantos Hitchcock. Que además la madre de Marnie se llama Bernice. Exacto. Bernice. Sí, señor. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Perdón, y Marnie se apellida Edgar. Es que la madre se llama Bernice Edgar. Sí, sí. Más claro. Sí. Está muy claro. Como ven, aquí hay un entusiasmo desbordado. Tenemos muchas ganas de volver a ver otra vez con todos ustedes Marnie. Y lo que sí le voy a decir yo a mi amigo y maestro Porto es que yo creo que hay dos Tippi Hedrens en la película. Sí. La que quiere Hitchcock y la que odia Hitchcock. Sí, yo no sé en qué parte de la película coincidió el rodaje, pero hay veces que está absolutamente desatendida en luz, en maquillaje, con los peinados más horribles, y en cambio hay veces que está realmente maravillosa. Hay un momento que se echa el pelo para arriba, que es su presentación tipo Rita Hayworth, que es como un Warhol. Los colores aquellos son de una modernidad que no les va a pasar nunca. Después de desteñirse. Exactamente, después de ese plano fantástico del lavabo. Y nada más, que vamos a ver una joya del cine de uno de los grandes maestros, y que todo lo demás, de si se ven los telones pintados y estas cosas, yo creo que no influyen para nada. Quizá porque Hitchcock soñaba en colores esa última parte de su vida, en unos colores que eran herederos de Hopper, herederos incluso de Quirico. Hay una desolación en toda la película, gente desolada, y hay un vacío muy grande, incluso en las maquetas y en los decorados. Hay como algo frío, como algo realmente, como un miedo, como un imperio de vejez. La película, en este sentido, yo creo que según pasan los años, Hitchcock va demostrándonos que no solo era un cineasta, sino que era un tipo que había reflexionado bastante sobre la condición humana
y que estaba mucho más cerca probablemente que de los de la otra academia, los de Platón y compañía, que de los de la Academia de Hollywood, que por cierto nunca le dieron un Oscar. Solo premiaron como mejor película a Rebeca, su primera película, pero nunca se lo dieron, lo cual es curioso si tenemos en cuenta que posiblemente es el director cinematográfico, puramente cinematográfico más grande que ha dado la historia, el mayor técnico, el mayor encuadrador, el que sabía con una precisión matemática cómo un plano debía suceder a otro. Pero de eso luego lo hablamos. Con todos ustedes, Fiesta, Marnie la ladrona de Alfred Hitchcock. Pues aquí estamos, de nuevo, de ese Baltimore pintado en una especie de telón, desde luego inmenso, porque el decorado aquel es gigantesco, porque el coche vemos cómo se acerca un taxi, cómo se aleja, o sea que era un gran plató del de la Universal. La película es del año 64, también era el fin ya casi de los platós de la Universal y de todos, porque ya ese tipo de película no se podía hacer. Es el año que los Beatles ocupa el primer puesto de ventas en los Estados Unidos. Es el año en que los Beatles no solo es en Estados Unidos, es en todas partes el fenómeno más grande. También hay otro fenómeno, Cassius Clay, que con 22 años se proclama campeón del mundo de los pesos pesados al vencer en Miami a Sonny Liston. Clay dice de sí mismo que es el más grande y evidentemente ha sido uno de los deportistas con mayor inteligencia, perspicacia, incluso cultura, ha escrito un par de libros, aunque aquel primer combate ha quedado siempre un poco oscuro, porque nunca se sabe muy bien qué pasó con aquel Sonny Liston, que luego le ametrallaron y lo balearon, porque dijo que le dolía un hombro, pero aquello siempre ha sido una de las cosas más oscuras que ha tenido el deporte en el siglo XX. Peter Lorre, excepcional intérprete de M de Fritz Lang, actor de tantas y tantas películas, entre ellas Casablanca, una de los grandes de los años 40, muere a los 60 años de edad. Frager Ibarne declara que la nueva ley de prensa afirma como principio la libertad dentro de un orden. Está bien dicho, sí, dentro de un orden. Fallece el escritor gallego Venceslao Fernández Flórez, patriota de mi querido amigo Porto, autor del Malvado Carabel, que filmó Neville y Fernán Gómez, El bosque animado, que rodó Cuerda, en fin, un escritor de un talento portentoso. Anquetil gana ese año el Giro y el Tour de Francia, ni más ni menos. España se proclama campeona del mundo de hockey sobre patines, que venía ocurriendo cada 2 años, o era España o era Portugal. Por cierto, con lo que le gustaba a Samarán y con lo que luchó Samarán por el hockey sobre patines, ¿por qué no lo ha podido hacer deporte olímpico? Porque hubiéramos ganado una medalla de oro casi de vez en cuando, ¿no? Porque España tenía posibilidades. El centro de Londres, como decía antes por los Beatles, se ha colapsado con el estreno de Qué noche la de aquel día. Estamos hablando de 500.000 de personas. Una película que tiene mucho éxito, que luego vendrá Hell, que lanza también a Richard Lester como un gran director, este director americano que todo el mundo piensa que es un director inglés por las películas de los Beatles, pero bueno, yo creo que lo de los Beatles merecería capítulo aparte. Es muy difícil explicar a la gente de ahora lo que supusieron los Beatles en su momento sin que los medios de comunicación tenían la potencia que tienen ahora, aunque evidentemente estaba ya la televisión, la radio, la prensa, pero fue un fenómeno realmente increíble. El Festival de Cine de San Sebastián premia la película de Miguel Picazo, La tía Tula, basada en una obra de Miguel de Unamuno, una de las grandes películas de la historia del cine español. Ahí sigue siendo ella una de las grandes y en ese lugar está. Ese año gana el festival la Concha de Oro América, América, de Elia Kazan. Y los Oscars de Hollywood son para My Fair Lady como mejor película, que también premia a su director, George Cukor, y también a su actor protagonista, Rex Harrison. La actriz era Audrey Hepburn, que estaba estupenda, pero curiosamente no se la premia a ella, sino a la persona que había estrenado la obra en Broadway, y que esa persona luego había hecho una película que me parece que fue... no era Chitty Chitty Bang Bang. No, Mary Poppins. Mary Poppins, sí, es a Julie Andrews, a la que le dan el Oscar. También dicen que no se lo dieron porque estaba doblada en las canciones Audrey Hepburn. Bueno, era una película realmente maravillosa. El Oscar a la mejor película extranjera es para nuestro querido Vittorio De Sica, una vez más, por Ayer, Hoy y Mañana, y era, me parece que su tercero, luego vino el cuarto con El Jardín de los Finch y Contini. En Cannes, Jacques Demy gana la Palma de Oro con Los Paraguas de Cherburgo. Jean-Paul Sartre renuncia al premio Nobel, perdón, Nobel se dice ahora. Cuidado que nos cuesta decir Nobel a todos. Nobel suena a tabaco, a un autor Nobel, a otras cosas. Suena con V. Sí. Y bueno, digamos para terminar, que en ese año España fija el sueldo mínimo en 36.000 pesetas anuales. Y Lyndon Johnson derrota a Barry Goldwater y alcanza la presidencia de los Estados Unidos, que ocupaba ya tras el asesinato del señor Kennedy. Este es el año en que se produce la película
que como tú decías antes, hace un par de horas en la presentación, es verdad, Bernard Herrmann, el cromatismo del color, todo, la centra en una época esta película. Sí. Está en una época, es una película de los años 60, lo cual quiere decir que estaban un poco equivocados cuando decían que era una película fuera del tiempo y fuera de época, que era una película que hubiera tenido más sentido con recuerda, por la cosa freudiana, cuando yo creo que no era una cosa freudiana, era una cosa hitchcockiana. Sí. Era suyo, sí, todo ese mundo. Debajo hay un Freud de manual, ¿no? Sí, ya, pero yo siempre pienso que lo más representativo siempre de una época, aunque en el momento no se sepa, al final es la creación. De la misma manera que hay muchas cosas que mejor que la hemeroteca la explican pues la novela o la explica la poesía. Este tiempo que hemos vivido, porque vivimos el estreno, yo creo que está muy bien reflejado en la película. Es decir, esas son las preocupaciones de una época. Por cierto, en ella se trata un poco lo que Hitchcock ha tratado siempre, pero con más libertad y más descaro que nunca. Es decir, todo es más obvio que había sido antes, ¿no? Quizá porque, bueno, los poderes fácticos pues bajan la guardia, no voluntariamente, sino porque se les obliga a bajar la guardia, ¿no? Creo que es una película representativa y creo que es la que señala la decadencia. A partir de ahí da la sensación de que se ha agotado, a partir de ahí parece, digamos, estar más de acuerdo consigo mismo, quizá porque la biología manda, y me parece una verdadera maravilla llena de sugerencias. Pero cuando tú dices que se ha agotado, no se podía entender también que hay una parte de esta película, lo que pasa que al no conocer cómo está rodada, en qué orden se está rodada, es la historia de una decepción también. Hay momentos en que Hitchcock, como es un maestro del cine, pues le da igual cómo rueda, pero hay momentos en donde va dejando muchas cosas en off. Coge los planos, por ejemplo, y hace un plano corto y empieza a meter off y diálogos y se queda en la puerta de la mansión con la chica, con la cuñada, o con el padre. Es decir, que no es pereza, es como decepción, como si de repente él renunciara. Eso que nunca notas en Vértigo, que siempre la fascinación de King Nova, que es una cosa continua. Aquí hay un momento como si él... Bueno, eso contaban algunos de esos biógrafos casi del cotilleo, en donde dicen que cuando se vio rechazado por ella, más o menos, él ya no la volvió a dirigir la palabra y que era por medio de sus ayudantes de dirección los que les daban la indicación a esta chica. Pero yo no lo sé, evidentemente lo que es algo muy curioso, porque eso sí lo recoge el cine, es que hay como unas relaciones distintas. Cuando tú citabas con lo de los planos cortos, de la polvera, las dos maletas, ahí como está la cámara, que es que ya no es que sea impertinente, es que la está asfixiando. Por no hablar de los besos de Hitchcock, que aquí está en su mejor momento. Anda que hay besos en películas de Hitchcock maravillosos, pero aquí hay uno que ya no puede ser más cercano. Es que parece que lo tocas, el tamaño de las bocas, es una cosa increíble. No, y además hay uno que empieza en la frente y, digamos, desciende, se acerca y, bueno, es un beso de mutua y recíproca succión, incluso por parte de ella, que te quedas, digamos, un poco... Por parte de ella menos, ¿no? Sí, no hay tanta carnalidad en ella, no hay tanta... Ella está siempre como en esa ensoñación de dejarse hacer, lo cual le da una virtud también a la película. Ella tiene la sensación de que no la besa Connery, que la besa Hitchcock. Parece, ¿no? Sí, parece que hay... Ella casi siempre está en actitud de virgen, casi nunca está participando, bueno, casi no, está rechazando, no es que no esté participando, está rechazando. Pero cuando vemos esos besos que sí que por parte de él parecen apasionados, casi arrebatados, ella está un poco con una lasitud, se deja besar. Pero se deja besar un poco como una persona desmayada, en algún sentido, ¿no? Sí. Ahí ese desmayo es un poco, son casi besos robados en algún sentido, ¿no? Yo creo que una cosa que sí tiene la película fundamental y que entonces podía parecer anticuada, hoy nos parece totalmente de la época, es que es el último año en el que el cine americano llega a su periodo de grandeza. En el año 65 ya se ha desintegrado lo que fue la gran época del cine americano. En el año 64 todavía queda alguna y a partir de entonces se ha destrozado el sistema de los estudios, se ha quebrado la forma de rodar que era la habitual, hay una caída muy brutal del nivel medio de las películas americanas.
los equipos, unos por vejez de la gente y otros porque se han ido muriendo, empiezan a desintegrarse. Y, por ejemplo, es la última película que Hitchcock rueda con ese equipo que se había hecho habitual y que había mantenido. Yo creo que Hitchcock todavía hizo películas maravillosas y algunas que a mí incluso me puede gustar más que Marnie, pero empezó a cambiar de dirección y además a abandonar en algún sentido esa especie de centrarse en el suspense. Y empezó a hacer películas que aparentemente eran menos personales. Yo creo que esta es un poco su última confesión final y la última película en la que hay una obsesión por la actriz. Yo creo que las siguientes películas son actrices que las utilizaba, pero que no eran obsesiones como la que había tenido igualmente con actrices que las dedicaba 2 años de su vida. Grace Kelly y que hacía con ellas un poco una serie de películas. En este caso llega solamente a 2 y con eso se acaba. Yo creo que la implicación personal, el elemento autobiográfico de Hitchcock desaparece a partir de ahí. Entonces, a partir de ahí sigue siendo un genial director, con unos equipos que le respondían menos automáticamente y con los que no estaba tan acostumbrados, y que en esta película lo que sí hay es lo que hablábamos antes de diversas maneras. Para ti el fallo es Tippi Hedren, para mí unos ratos es maravillosa y otros ratos la encuentro espantosa, y hay esa especie de distancia que yo creo que es la pugna entre los acercamientos de Hitchcock y probablemente los rechazos de ella y las reacciones, digamos, de despecho que probablemente él sentía. Esa especie de cosa que se proyecta en el personaje de Sean Connery y que hace que tenga una visión sumamente curiosa. Es decir, la película no está vista desde el punto de vista de Marnie jamás, aunque la película se llame Marnie, sino está vista desde el punto de vista de Mark Rutland, del personaje que interpreta a Sean Connery. Es una película completamente masculina en su punto de vista y en la que no hay ninguna identificación nunca con el personaje de Marnie, más que en estas escenas aisladas en las que nos hace compartir los sentimientos de ella, pero la visión de la película es completamente externa a Marnie. No hay ni siquiera la solidaridad que hay con el personaje de Kim Novak en Vértigo en la segunda parte de la película, que la primera es muy claramente desde el punto de vista de James Stewart y nos narra toda su obsesión por ella, y la segunda, que es ella la que sabe de verdad el secreto y es ella la que está enamorada de él y que le va soltando las piezas que le permiten a él reconstruir y enfadarse muchísimo con ella. Esta es una película que está centrada totalmente en él y que ve el problema de Marnie, no lo vemos desde ella, no como una experiencia subjetiva, sino como el misterio de Marnie para el personaje de ella. Yo creo que eso explica en alguna medida esa especie de pugna que hay, que al principio, y cuando la vemos morena, y sin verle la cara, que tarda mucho tiempo en verse la cara en la película, es fascinante. O sea, la figura de la ladrona que se fuga y que todavía no sabemos lo que ha hecho, etcétera, es atractiva y es misteriosa. En el momento en que ella se destiñe de negro y aparece rubia, un poco con esa especie de Venus surgiendo del baño, y en ese momento está muy atractiva. Y luego ya viene ese elemento que tiene mucho que ver además con el personaje psicológico, del maquillaje pudibundo, de la forma de vestirse con esos trajes de Edith y de tener la apariencia de señora respetable, etcétera, que quiere imponer ante su madre y que quiere imponer ante los clientes a los que evidentemente piensa robar, ¿no? Entonces yo creo que hay ese lado, digamos, como demasiado lavado y demasiado pulcro, que tiene muy poco atractivo erótico realmente. No, yo creo, Miguel, que ese lado tiene mucho atractivo erótico. A mí me parece un porno muchas veces la película. Claro, porque quizá nos quiere presentar esa especie de rigor en el vestir, en los peinados, como pasados de época, ese estiramiento que tiene todo el rato, esa tensión contenida, ese puritanismo que aparenta, o ese desprecio hacia el sexo, ese casi odio a los hombres, o así lo manifestaba muchas veces. Yo creo que eso lo hace alimentar el morbo del amor patológico. Pero el de Hitchcock, fundamentalmente, o el de Strutt, desde luego no el mío. Bueno, pues a mí eso sí que me da morbo. Quizás también
he tenido educación religiosa, me gustaba la sensación de pecado, de romper esa barrera. Y me acuerdo de una de las veces que, bueno, al principio, cuando ella le confiesa, entre otras cosas, que ella es virgen, él dice que se tiene que ir a tomar el aire porque ha recibido demasiada información que le está haciendo todavía, bueno, pues desear más. O sea, la persecución empieza a ser todavía mucho más interesante. Ya no solo le interesa por esa cosa perversa que tiene, le interesa por ser ladrona, le interesa por ser una profesional, le interesa por ser fría, sino que además le interesa por ser virgen, por no haber tenido nunca relación con los hombres. Y él dice ya, bueno, ya no puedo más, o sea, tengo que salir a tomar el aire, y ya la persecución se hace obsesiva y sin fisuras. Yo creo que eso es algo que condiciona toda la película, esa frialdad. Yo creo que Tippi Hedren quizá podía haber estado mejor, y es verdad que en unas partes está mejor que en otras, pero que es muy eficaz para este papel. Creo que se había hablado de Grace Kelly para hacer Marnie unos años antes, pero claro, con la seducción real que vivió Hitchcock y después de hacer Los pájaros, ya desapareció la posibilidad de que Grace Kelly fuera la actriz. Y yo me imagino peor a Grace Kelly, quizá por demasiado guapa, porque Tippi Hedren nos puede parecer a veces no tan bella. Pero cuando está con el pelo suelto siempre está más guapa. Ahí está guapísima. Claro, siempre cuando la desbarata él. Pocas veces lo deja con el pelo suelto. Cuando se suelta la melena. Pero hay una cosa que ha dicho antes Juan Antonio, que es verdad, es como el fin para Hitchcock del amor y de la sexualidad. Sí, sí. A partir de ahí, yo creo que eso lo vio muy bien. Buñuel dejó de hacer cine, no quiso hacerlo. Él decía que no quería hacer más películas. Siempre decía que no quería. Pero Hitchcock hasta el último momento estaba pergeñando argumentos y voy a rodar una próxima película. En cambio, Buñuel decía que no. A mí lo que sí me parece que hay como la caricia, que es como la última despedida sobre la sensualidad, sobre el placer físico. Eso lo tiene también Chaplin en La Condesa de Hong Kong, acaricia de una manera especial a Sofía Loren en aquellos... Pero a Sofía Loren y no a Tippi Hedren, precisamente. ¿Te acuerdas? Hay una carnalidad en Sofía Loren, pero esa mirada de los viejos maestros, incluso a mí me lo recuerda porque la otra era casi toda en un barco. A mí las grandes escenas de esta película, que son en la luna de miel, le pide a Burke hasta ahí como luz de porno. Tienen esa luz que tienen a veces los pornos, cuando sale uno, entra otro, está tardando del baño, tiene esa especie de tensión. Y sabemos que no pudo rodar algunas cosas que quería haber rodado. Quería haber rodado una violación en público que, tal como estaba escrito, podía haber sido fantástico, ¿no? Y llegaba la policía y tal. Sin embargo, la disculpa siempre, porque aquí nunca la sentimos realmente peligrar a ella. No la sentimos tan perseguida. Sobre ella, pues una ladrona, la han descubierto, hay amenazas, etcétera, pero nunca la sentimos... Hay una superprotección del enamorado hacia ella que nunca la sentimos de verdad en peligro, ¿no? Sin embargo, sí que, bueno, pues uno echa de menos la posibilidad de haber visto rodada una escena de violación en público, ¿no? Podría haber sido magnífico. Bueno, yo creo que tiene la escena casi de violación de él en la noche nupcial, que además muy sutil, no se ve nada, muy sutil, hace una elipsis por el montaje, que sin embargo la sensación que te da es que la ves desnuda, es una cosa que imaginas el plano que no ves. Y eso está conseguido realmente con una eficacia enorme. No se eso es como Tristana en el balcón cuando creemos que nos ha enseñado los pechos. Es lo mismo, aquí creemos ver a Tippi Hedren desnuda, tenemos la sensación de desnudez. Es fatal la violación, porque la lleva a una especie de pseudo-suicidio, de fingido suicidio. De un suicidio muy típico, ¿no? Ese suicidio de querer hacer el gesto de suicidio, pero no morirte, ¿no? Por cierto, me gustaría que hablásemos de una característica tan hitchcockiana como es el humor. Ahí hay humor. De pronto todos los espectadores nos preguntamos por qué no se tira por la borda en lugar de tirarse a la piscina, y Hitchcock dice, un momento, y es justamente lo que pone en boca de él. Dice, ¿y por qué no te has tirado por la borda? Es decir, que juega con nosotros, con la sangre. Hay una cosa ya contesta irónicamente diciendo, porque quería, la idea era matarme y no servir de alimento a los peces. Ahí hay una cosa muy curiosa en ese momento. Toda la secuencia del barco empieza con un barco de verdad, en un encuadre maravilloso, que eso es Hitchcock en una segunda unidad. Y luego, cuando él va a buscarla, hay unos planos maravillosos, esa cubierta es una maravilla. O sea, que cuando él quiere hacerlo, no hace decorados. Luego, cuando él ha hecho lo de Boston,
es porque le han querido poner ese telón con ese transatlántico al fondo Baltimore. pintado. Os digo, Sí. lo de Baltimore. Yo creo que ahí... Evidentemente, porque si no, lo hubiera rodado como rodó algunas planos de Vértigo. Hay una conexión muy directa, Onírica, como tú decías, entre lo que es imaginación y fantasía de ella y lo que es la realidad. La película, que tiene un elemento enormemente realista. Yo creo, por ejemplo, todas las conversaciones que escucha de sus compañeros de trabajo cuando está en el cuarto de baño, que son todo puro neorrealismo, como si hubieran rodado un documental en una oficina. Está mezclado con ese momento en que empalma, desde que ella está montando a caballo en esa especie de aislamiento ficticio de montar a su querido caballo Forio, y entonces de repente te mete una Caballo y transparencia telón, evidente, y eso encadena al primer decorado ese de Forillo, que es que pasa de esa sensación irreal de liberación a ese mundo, digamos, de las obsesiones internas que ella desconoce y que están ligadas al asunto de la madre. Lo mismo que hay esos cambios de decorado, que empieza con el ruido de la mano que golpea el cristal y que ves que es un decorado antiguo y pobre, y que luego reconoces que es el decorado de la casa de la madre en el momento en que ella era niña, y te hace la panorámica y aparece el dormitorio de la mansión de Wickwin de los Rutland, que es una cosa que ya la había hecho en Vértigo, con lo cual hay varios paralelismos sumamente claros, además del que indica la música, que tiene muchísimo en común, y que hay también la escena del beso en las cuadras, que tiene mucho que ver con la escena esta que hay con los carros al final, ¿no? Entonces yo creo que lo que está diciendo claramente, y de la forma, si se quiere, más elemental, pero más obvia y más sencilla y más económica en el fondo, es decir, bueno, ojo, que esto no es la realidad, esto es la vida de ensueño y la vida de ficción es el otro lado en la que vive ella. Se puede decir que es un método, si se quiere, un poco brutal, pero yo creo que Hitchcock en ese momento una de las cosas que tenía era que se atrevía a hacer las cosas de esa manera tan directa. No, y la pesadilla tiene un juego explícito, ¿no? Incluso en el propio asunto del psicoanálisis. Está todo el rato, él hace de psicoanalista de ella. Y la importancia de los sueños y de la pesadilla en la realidad de las vidas, en el ocultamiento. Y que está tratado con mucha ironía, porque la cuñada ve el libro que se ha dejado ahí, que estaba fuera del cuarto leyendo, y dice, reacciones sexuales de la mujer criminal. Que realmente es como un poco una broma. Ella misma se burla y dice, juegas al doctor. Ella es la que le propone, vamos a jugar a la libre asociación, la que empieza a poner ejemplos. Ella tiene un elemento en esas escenas de una cierta ironía que choca con la situación que tiene. Yo creo que además son primeros síntomas de empezar a mejorar y a salir de esa situación. Yo creo, por ejemplo, el intento de suicidio de ella, que es un intento de suicidio más bien de esos de llamar la atención que de intentar matarte, es uno de los primeros momentos positivos de ese proceso de curación que queda interrumpido, porque como siempre en Hitchcock, al final dices, bueno, ¿se ha curado? No se ha curado, sabe algo más, y por otra parte probablemente se ha quedado con un agujero de vacío en medio de su vida, porque todo lo que lleva haciendo en toda su vida de repente se ha quedado sin ninguna finalidad y ha quedado como anulado, ¿no? Que es un poco como la situación, a mí me recuerda un poco la situación final de ella a la situación final de James Stewart en Vértigo, cuando se queda así, en lo alto de la torre, y digamos que se le ha acabado un poco el mundo. Lleva 30 años o los 20 y tantos años que tenga de vida dedicada a construir esa ficción, a intentar conquistar el amor de su madre, a mantener los ideales de decencia, pureza, etcétera, y además a engañar a los hombres, porque hay un elemento de venganza de los hombres, de quitarles el dinero pero sin darles nada. El beso de la madre me recordaba a aquella historia de Hildegard, ¿no? La madre había creado una especie de mujer odiando a los hombres, hecha imagen y semejanza de las pasiones o la falta de pasiones de la madre, y había creado ese monstruo, ¿no? Incluso, bueno, pues ella deseando que la madre le quisiera y tal, viéndose rechazada, y de repente se deshace ese robot, de repente se rompe aquello, descubre que la madre, pues bueno, pues está llena de oscuridades, ¿no? Las madres de Hitchcock son especiales. La madre de Alex Sebastian, la madre de Psicosis, y él nunca habla de su madre. Nunca. No sabemos mucho. Yo creo que justamente por lo terrible que debe haber sido, ¿no? Hay una cosa que me gusta.
el caballo, que para Jung puede llegar a ser emblemática o simbólicamente la madre, que sea negro, su caballo favorito, ¿no? Es decir, yo creo que también es una liberación cuando mata al caballo. Y ese elemento de matar de alguna al caballo. manera mata a la madre, o mata esa madre, ¿no? Es una muerte, digamos, simbólica. Pero sí me gustaría insistir, porque yo creo que es una de las características más definitivas y más definitorias de Hitchcock en el humor. A mí me parece, por ejemplo, cuando hablabas de la pesadilla, hay un determinado momento que empieza a gritos ya en su casa y entran sucesivamente su marido y la cuñada del marido, ¿no? Y entonces despierta, tengo frío, tengo frío. Y la cuñada se vuelve marido y dice, me parece que esto ya solo te concierne a ti. Es decir, son esos diálogos definitivos en los que incurre mucho, ¿no? Por ejemplo, después de verla a ella, cuando pasamos a Stroop, que es su primer dueño de la oficina en la que la vemos robar, que la empieza, digamos, a describir, y está claro que la ha contratado sin informes porque es una señora estupenda que le gusta, ¿no? Tenemos la réplica, a veces silenciosa, de su secretaria, que está justificando lo que no tiene justificación. No la debía haber contratado, si no ya se tan guapa, ¿no? Más que la secretaria tiene celos de Exacto, claro. Y dices tú, siempre dando tironcitos a la falda para taparse las rodillas como si fueran un tesoro nacional. Y él está presente. Luego sospecha que pueda ser aquella mujer que conoció y ve que tira de la falda, ¿no? Sí, y eso se lo confirma totalmente. Sí. El humor está por todos los sitios, porque está desde el principio, cuando asistimos a la descripción que está haciendo el primer patrón, que se siente robado. Cuando está la policía no puede contenerse la risa, porque la está describiendo tan minuciosamente que está seguramente... 1,65. Pesa tanto, tiene calculado todo. Y cuando la aparición de Stroop en la fiesta, ahí vuelve a estar en plena forma, es como los planos de Atormentada. Hay uno muy parecido de Grúa, cuando la grúa está arriba encadenado y se acaba en la mano de ella con la llave. Aquí hay una grúa que se empieza a deslizar. En la cara de Stroop que llega. Además, hay una cosa muy suave difícil, hasta la puerta, que es una maravilla. Es decir, reconocer inmediatamente y automáticamente a Stroop, que hace que no lo vemos hora y media casi, y en el tiempo narrativo meses. Por cierto, a mí me parece que también esa fiesta es un poco homenaje a varias fiestas, a la de Rebeca para presentarla en sociedad y a la de Encadenados también para presentarla en sociedad. Fiesta, que en cuanto vemos a Stroop y lo identificamos automáticamente, que es muy difícil. Es un actor estupendo, pero aparte de eso que bien contado está, porque no hay duda de que es aquel de hace hora y media y aquel de hace meses en el tiempo narrativo. Dice, esta fiesta es una encerrona y sabemos quién es la culpable, ¿no? Sabemos, digamos, que va a actuar desde que la vemos espiando desde su dormitorio y oyendo la conversación de despedida, que él se va presuntamente al trabajo y la viste con una especie de salto de cama verde o de bata de casa verde, pero de un verde venenoso. Es decir, es un verde de laboratorio de doctor malvado, ¿no? Es decir, a mí me parece que está tan llena de detalles. Y en cuanto al sentido del humor, bueno, pues aparte de lo que hemos dicho ya unos cuantos, cómo es la secuencia del robo en la oficina con esa mujer de la limpieza. No, como decía Miguel, ¿cómo empieza? Empieza como un documental. Ella se ve al baño, de mujeres, y se mete en el baño, y ahí, poco a poco, ya sus citas cotidianas, el mundo más o menos de estas chicas, y se queda solo. Y tarda, dice, voy a asegurarme. Es implacable, es una observación hay implacable. un plano donde tú ves a la señora de la limpieza y la besa, ella echa la cámara atrás para que tú tengas la visión absoluta y que digas, bueno, y luego voy a jugar con el zapato. Y secuencias el zapato que va resbalando. Mudo, jugando con el sonido y de suspense, que es un suspense que se convierte en un gag. Porque es una de las pocas veces que ha utilizado el suspense como elemento humorístico. Porque tú estás viendo que se desliza poco a poco, casi al ralentí, el zapato, sabes que va a sonar y de repente no pasa nada.
Y dices, qué cosa más rara. Y luego llega el otro y le dice, Rita, ¿qué es lo que le pasa? Está sorda. El guardia negro. Pero viene a confirmar lo que ya has deducido. Yo creo que unánimemente los espectadores deducimos, dice, qué suerte tiene la mujer de la limpieza sorda. Claro, no sé si lo hemos reducido, pero sí que hace situarnos otra vez en algo que nos va agobiando de una manera tan delicada y tan suave y tan sutil, que una vez utiliza el humor, otras veces se escapa por otro lado, pero es una película, yo creo que es de las más agobiantes en su proceso de todo Hitchcock, y sin embargo no lo aparenta. Es decir, no es la obviedad del agobio, sino que nos permite respirar con esos toques de humor. No, y luego... Es decir, estamos asfixiados y respiramos con ese toque de humor, como por ejemplo, bueno, a mí me parece también maravilloso el del primo Bob, contándole a la cuñada del dinero que se ha gastado, de los años, en billetes pequeños, los quilates del anillo de pedida, y todo eso para que, para casarse en una boda en la que ni siquiera ha invitado a mi madre. A mí me parece una pirueta final, y yo creo que están, digamos, perfectamente dosificadas y repartidas para que podamos respirar. Hay un momento de una atmósfera tan agobiante. Eso es parte de la densidad muy particular que tiene la película, en la que todo está absolutamente pensadísimo y todo está interrelacionado. Cuando tú comentabas hace un momento lo del caballo y la madre, fíjate que encima es un caballo al que mata, pero porque se rompen las piernas. Este nuevo tema de la cojera de la madre. Es justamente ese factor, que además la cojera de la madre es el subproducto de su relación sexual con sus clientes, y que para ella probablemente se ha quedado grabada en su imaginación infantil ese plano realmente terrible de la pierna peluda del marino que interpreta Bruce Dern junto con la pierna oprimida de la madre, que probablemente para ella esa es la auténtica imagen que tiene formada imaginariamente de lo que es la relación sexual entre un hombre y una mujer. Pero no está tratado Bruce Dern mal. No, porque además eso es histeria de la madre. Claro. No está molestando a la niña. Pero es un cariño equívoco. Hay algo ahí, ¿no? Es un cariño equívoco, ¿eh? Sí. Yo creo que le gusta más la niña que la madre. Yo no sé si tiene un ramalazo de pederasta que está apuntado. Y yo no lo he visto. Yo lo veo. A mí no me da nunca esa sensación. No es el actor más adecuado para hacer de, digamos, de pervertido, ¿no? De marinero. No, pero para hacer de marinero sí. Pero hay una cosa que me gusta mucho de lo que acabas de decir, digamos, acerca del accidente de la madre, del que se queda coja para siempre, ¿no? En la primera aparición, ella cuando se acerca buscando cariño le dice, levanta, Marnie, me haces daño a la pierna, y se lo vuelve a decir al final, ¿no? Es un ritornelo maravilloso, ¿no? Se llama eso en retórica, creo que epanadiplosis, ¿no? Volver al tema de... Cerrar. Sí, cerrar la circunferencia, ¿no? Claro. Es decir, a mí me parece que está también pensada, que hay tanto rigor y tanta falsedad que nos la tragamos con... Y luego, en lo que comentaba antes José Luis de los paralelismos, los parecidos con Buñuel, yo los iba encontrando en muchas cosas, incluso en una crítica al estilo más de Hitchcock, más irónica, pero que tiene algún reflejo buñuelesco también a cierta sociedad, a ciertos comportamientos y a ciertos modos de diversión. Cuando ella está casi obligada a ir a la casa del zorro para disimular, va en el caballo y hay unos planos que de repente ve al grupo de burgueses cazadores, casi como una especie de, pues esa mirada del entomólogo a los animalitos, ¿no? A ella hay algo que le produce rechazo y es cuando se produce la huida. Eso es también muy buñuelesco, esa mirada, bueno, es lo que decía Hitchcock también, ¿no? Que a veces había que estudiar a los hombres como se estudian a los animales. Esa mirada, bueno, es que esta es está muy bien retratada. Pero eso se dice expresamente. Es decir, cuando él la lleva a casa para presuntamente dictarle un trabajo, bueno, lo primero que vemos es el arte precolombino de la vitrina, que por cierto, lo ha coleccionado su mujer ya muerta, y de pronto un rayo se lleva el arte precolombina y el recuerdo de su mujer. Es decir, esa mujer muerta ya ha desaparecido de la mente de él, ¿no? Pero él dice... bueno, la foto de la famosa fiera americana, que por cierto se llama Sofía, sabiduría,
La maestra. Y le dice, la ha enseñado a quién le quererme enseñó? y a no desconfiar de mí. La enseñé a confiar. Que le está diciendo que eso es Nada. lo que va a hacer con ella. Y de alguna manera casi le habla zoológicamente. Y ella, hay un determinado momento que le dice, para usted soy un animal más de los que gusta cazar. Dice, sí, una vez rapiña, que son femeninas. Exacto, sí, sí. Y por otro lado, digamos, él más que zoólogo es etólogo. Es decir, él estudia la conducta animal. Es decir, no otra cosa de los animales, de las muchas que se pueden estudiar, ¿no? A mí parece, es decir, seguiría viéndola. Es decir, es la película inagotable, ¿no? Y por decirlo así, en la paleta hitchcockiana están todos sus elementos. Esos fundidos y bañados de rojo de 200 fotogramas son los de Crimen Perfecto. Sí, Crimen Perfecto, hay esos virados continuamente de los rojos. Mete rojos continuamente en la película, en los fotogramas, que eso es precioso, porque te va creando una sensación no solo de crimen, de fatalidad o de violencia, sino que hay algo como de pasión. Con los rojos esos le dan un teñido raro a la película. Eso es una verdadera maravilla. Hay escenas muy bonitas, como cuando él le quiere llevar a los caballos, se la lleva al hipódromo y aparece el tipo. Ahí hay una tensión enorme. Tú no sabes nunca si Sean Connery le va a romper la cabeza, ¿eh? Hay un momento que le están mirando, además sabiendo en el año 64 quién era Connery. Eso, claro, que Connery era Bond. Además es un tipo con un cierto tufo gangsteril y otro poco libidinoso que lo enlazas directamente con Strutt y dices, mira, estos son el tipo de individuos con los que ella jugaba, a los que tentaba con su atractivo y su aspecto además muy respetable, y a los que le sacaba el dinero luego robando. Claro, esa otra víctima, claro. Pero qué bien ha contenido lo animal de Connery. Qué bien ha contenido lo que podía tener bueno, pues lo que simbolizaba ya entonces. Una especie Pero eso de... está larvado. Es decir, lo contiene, pero sigue larvado. Él es un animal. Y de hecho, bueno, la chantajea. Y hasta le pone el ejemplo de que terminarías cayendo en manos de un viejo que te daría a escoger entre la policía y él, que eso es en el fondo lo que ha hecho él. Que por otro lado, además, hay un momento en que es un violador. Es decir, además es un momento especialmente indelicado, aunque sea un violador con toda la ternura del mundo, si se puede decir así, ¿no? Bueno, me parece que es muy rica esta ambivalencia, está todo lleno de tornasoles, nadie acaba de ser bueno ni acaba de ser malo, son humanos, ¿no? Entonces, bueno, me parece eso, una película inagotable. Y al final, cuando salen, que ha dejado de llover, hay unos niños jugando... Cantando canción de Rueda. Y ella es cuando le dice, de alguna manera, por primera vez en la película, quiero estar contigo. Quiero, hay como una cierta decepción en él, como si se hubiera acabado el problema. Él no está nada apasionado y dice, cariño, vamos a ser felices. No es como si él ha solucionado el tema. Es que a Hitchcock le gusta el viaje, pero no llegar. Es un poco lo mismo. Eso seguramente es lo que piensa Hitchcock. Por un lado, digamos, él la odia porque la rechaza, pero al mismo tiempo gusta de ese rechazo porque ese rechazo va a impedir la posibilidad más terrible de todas, que sería la posibilidad del fracaso, ¿no? Entonces, bueno, esta ambivalencia siempre es riquísima, ¿no? Es curioso como los dos amores que tiene cerca Sean Connery son amores complicados. Por un lado está la oferta de la prima, que es casi incestuoso, de la cuñada, que es incestuoso casi, y por otro lado el amor de la Virgen ladrona. Y me gusta mucho ese aspecto de, digamos, de reivindicación de la profesional. O sea, es una ladrona y una mentirosa y nunca se hace ningún, por supuesto, ningún juicio moral a la contra, incluso. Es el personaje positivo, casi, nos cae bien en su ejercicio de ladrona, digo. No en la que se niega al amor, es otra cosa, ¿no? Pero en su ejercicio de ladrona es algo que te produce muchas simpatías, ¿no? Incluso no condenas nada a la gente a la que suele robar. Claro. Y hay un elemento incluso de que ella parece decir, darle a entender a Sean Connery que le ha robado no por lo mismo del otro, sino para romper la relación que se está estableciendo entre ellos y no caer un poco en su trampa. Lo mismo que eso que decías antes, hay una cosa que es muy clara, él tiene un elemento competitivo de ver que a esta la descubro, la desenmascaro y hasta la curo. Es decir, es una cosa de un reto
que luego ya, pues al final, evidentemente, hay una especie de apaciguamiento, por lo menos, se ha aclarado el asunto, porque él se pone durísimo, por ejemplo, con la madre, y a la madre la amenaza. Oiga, si no se lo cuento a usted, se lo voy a contar yo. Que eso provoca la regresión porque ella habla como una niña, como la niña que fue. Es decir, eso es un momento... Y que además le ataca a él en ese momento un poco porque revive el enfrentamiento con él. Sí, y me gusta mucho la reacción de él cuando descubre que la ha robado, porque no le importa que la haya robado. Lo que le importa son los celos. Dice, ya me imagino ese señor Taylor, con el traje azul con el que presuntamente fue enterrado, lleno hasta rebosar de dinero. Es decir, no le importa que lo robe, lo que le importa es que sea para el señor Taylor, que por cierto no existe, ¿no? Bueno, me parece... Pero es también mucho una película sobre los celos porque está llena de celos por todas partes. Hay Eso los sí que celos es de Lee, sí. hay los celos de la niña, que además provoca deliberadamente los celos de Marnie. Ella juega una historia de ofenderse, hay una especie de pugna desde el primer momento que va a la casa de la madre y le abre la niña y a la otra es como si le dan una bofetada. Y ya enseguida se enfada con los gladiolos, se enfada porque le está haciendo la tarta a la otra. Y cuando la peina como te peinaba a ti. No, la niña nos lo hace odiosa. Y también a la madre. La madre no la deja fisuras casi, porque ni al final se arrepiente del todo la madre, ni al final la podemos asumir. Bueno, hay una cosa muy bonita, es decir, a mí me da la sensación de que en la figura de la madre, Hitchcock niega de la superprotección. Es decir, y eso también es muy buñuelesco. A veces la bondad puede resultar mucho peor que la maldad. Teóricamente la madre quiere que la niña se olvide ese episodio y consigue trastornarla. Sí, pero prefiere que esté trastornada su hija que se Claro, malograda. sí. La Hildegard es la creadora de un monstruito, la creadora de un... Así la tiene sometida. Y es una ilustración de la teoría de los sepulcros blanqueados. Claro, Es decir, de que quiere llegar a aparentar ella ser la dignidad. Y siempre dice, es una mujer decente de la madre de Es ultracatólica la madre. Es Anabatista. Bueno, Anabatista, sí. Dice, no permito ni una burla con la Biblia. A ver, ¿el plano que más te gusta o qué secuencia te Pues gusta? a mí casi lo que más me gusta es el momento que yo creo que parece un plano de Douglas Sirk, en el que de repente entra el pedazo de tronco arrancado por la tormenta, rompe la cristalera del despacho de Rutland, rompe las vidrieras y acaban ellos dándose el primer beso de la película, el abrazo, él la coge protector y luego le da el primer beso, que es un primer beso que ya es también robado en algún sentido, ¿no? Es el primer acercamiento, quizás es lo que ha planeado totalmente desde el momento en que la ha visto, el llegar a ese momento. Y a mí ese instante, como un momento que hay un poco después, cuando le da la chaqueta para abandonar ese despacho que se ha quedado frío, desangelado y húmedo, etcétera, en que se la lleva, son momentos que tienen incluso el tipo de color que tiene Tiempo de mar, tiempo de morir. Sí, con unos amarillos al fondo, sí, escrito bajo el sol. Esa, y escrito bajo el viento, eso también tiene esos interiores. ¿Y para ti, Javier? Pues para mí, uno de los que ya hemos hablado, pero empezando un poco antes, cuando le da esa sombra, está en el baño esperando cometer el primer robo que vemos, y cuando la cámara efectivamente se aleja y vemos... Esa sombra que tiene maravillosa. Bueno, empezando por ahí, ¿no? Y luego ya, que eso es muy intenso, muy... Bueno, pues está ahí en el suspense mejor. Pero luego esa especie de ironía que tiene cuando se para la cámara, y vemos ese doble juego, de ella haciendo muy bien su trabajo profesional, la otra haciendo el suyo, que sabemos que va a pasar algo y no sabemos qué va a pasar y cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve con esa tensión que llevamos? Le vamos viendo que se va a caer el zapato se cae y a lo mejor Porto lo esperaba, pero yo no sabía cómo iba a solucionar aquello. Y que lo solucione con la sordera esa, con el negro que entra, me parece... Esa secuencia de ella cuando entra en el baño, si le quitamos el color es psicosis. Y ella esperando es como psicosis, hasta que se queda vacío todo aquello. Es como Janet Leigh en psicosis. Bueno, ¿y tus momentos favoritos? Bueno, eso me gusta mucho, digamos, ese plano implacable, sí, el plano implacable de ella esperando. Está esperando donde en el oímos baño. unos diálogos realistas, pero también al mismo tiempo de sainete, que son diálogos escritos para oír, pero no para escuchar, porque no los escuchamos. Cosa que muchas veces hace Hitchcock, escribir diálogos que oímos pero no escuchamos, ¿no? Y después me gusta mucho la resolución
en clave cómica del robo en la oficina de él. Es decir, con la retención de que la mujer de la limpieza es sorda. Me parece maravilloso ese plano en donde las vemos a las dos, ninguna ve a la otra, entre otras cosas porque hay un panón en escorzo intermedio. Y me gusta mucho, además, cuando después, vestida de amazona, y amazona en griego quiere decir sin teta, quiero decir que aquí yo creo que no hay nada inocente. Es decir, todavía es asexuada, es decir, superará el trauma y se convertirá en mujer y, bueno, y disfrutará sexualmente, pero todavía no lo es, ¿no? Como en la misma caja fuerte de Filadelfia, de color verde, de la época, es incapaz de echar mano a los billetes, aunque él le acerca la mano casi violentamente, porque él a veces es violento, tiernamente violento, si se puede decir, pero cógelo. Pero claro, es que ya no lo puedes robar porque ya es suyo. Claro, como se lo dice, ya no te lleves lo tuyo. A mí el plano que me gusta mucho siempre de esta película es en el camarote, en la noche de bodas después, pero seguimos en el barco, cuando él la quita la ropa y Hitchcock ve que baja la ropa al suelo, vemos los pies, sabemos que está desnuda y hay esa contradicción de verla desnuda y de no verla, y entonces él le da la bata y ella se pone esa bata. Ese es un momento maravilloso porque está el ver y el no ver, el querer y el no querer, el que quiero estar contigo y quieres un caballero. Esa contradicción está muy bien explicada, que yo creo que es un poco a lo que jugaba Hitchcock con todas sus rubias frías, que luego no eran tan frías la mayoría, ¿no? Porque King Novak era la mujer de los 50 y esta sería la de los 60, ¿no? Pero tenía una carnalidad distinta. Yo creo que esta le hubiera hecho mejor Grace Kelly, ¿no? Esta película hubiera sido... Era más fría, más fascinante. Yo creo que llamaba más la atención para hacer de una secretaria un poco del montón. El lado ese como un poco puritano y un poco recompuesto y un poco anticuado, pero respetable, yo creo que lo da mejor en cierto sentido a Tippi Hedren. Acuérdate que estaba muy bien Grace Kelly en aquella que era la provinciana. ¿Cómo se llamaba aquella? Sí, Country Girl, la de George Seaton. Sí. Ahí estaba muy bien también, pero también levantando tormentas de amor entre William Holden y Bing Crosby, con esa especie de quedarse en medio terreno. Siempre ha tenido algo morboso Grace Kelly. Quizás demasiado guapa. Grace Kelly, de todas maneras, en el año 64 tiene el problema de que estaba ya casada con Rainier y toda esa historia, y además él trató de convencer muchas veces a ella. Tenía 10 años más que en todas estas, ¿no? Que en La ventana indiscreta. Sí, claro.